La casa estaba demasiado silenciosa, ese silencio que te oprime el pecho y te hace consciente de cada respiración. Era a última hora de la tarde, y la luz del sol se colaba oblicuamente por la ventana del salón, pintando vetas doradas sobre el suelo de madera. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre su suave humor. Me quedé de pie junto a la encimera de la cocina, con una copa de vino en la mano, mirando fijamente a la nada. Me llamo Laura, y a los 36 años me sentía como un fantasma en mi propia vida, vagando entre días que se difuminaban unos tras otros. Mi matrimonio con Michael, mi esposo desde hacía 8 años, se había convertido en una rutina vacía. Dos personas compartiendo casa, pero sin risas. Él siempre estaba trabajando hasta tarde, siempre viajando, siempre en otro lugar, incluso cuando estaba en casa. Su ausencia no era solo física, era emocional, una lenta erosión de la calidez que una vez tuvimos. Extrañaba al hombre que solía mirarme como si fuera su mundo entero, pero ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que asentía distraídamente cuando yo hablaba. Sus ojos fijos en su teléfono o la siguiente reunión. Bebí un sorbo de vino, el sabor amargo me asentó por un momento. El dolor en el pecho no era nuevo, pero se había vuelto más pesado últimamente. Un peso sordo que no podía quitarme. Me dije a mí mismo que era solo soledad, solo la deriva natural de un matrimonio desgastado por el tiempo. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Me sentía invisible, como si me estuviera desvaneciendo entre las paredes de esta casa que habíamos construido juntos. Y luego estaba Caleb, el hijo de Michael, de su primer matrimonio. Tenía 16 años cuando lo conocí, un chico tranquilo, con los ojos oscuros de su madre y un corazón reservado. Su madre había muerto de leucemia, de forma rápida y despiadada, y Caleb llevaba esa pérdida como una sombra. Ahora, a los 20 años, era más alto que su padre, su voz profunda y firme, pero aún tranquila, aún manteniendo el mundo a distancia. Sin embargo, últimamente había notado un cambio en él, un cambio en él. Nada evidente, solo un cambio en su forma de moverse, la forma en que se detenía cuando hablábamos, la forma en que sus ojos parecían ver más de lo que solían ver. Esa tarde pensé que estaba sola. Michael estaba en Chicago para una conferencia, se había ido el fin de semana, y Caleb se suponía que había salido con amigos. La casa se sentía como mía por una vez. Un raro momento de soledad. Subí las escaleras con la copa de vino todavía en la mano. No estaba segura de lo que buscaba. Quizás solo necesitaba sentir algo, cualquier cosa, con tal de sentir el vacío arañándome. Cerré la puerta del dormitorio tras de mí, o al menos eso creí. El suave clic resonó en mi mente, pero no revisé el pestillo. Me senté en el borde de la cama. La habitación se bañó en la cálida luz del crepúsculo. Mis dedos se movían distraídamente, recorriendo el dobladillo de mi vestido, y luego subiendo por mi piel. No se trataba de deseo. En realidad no. Se trataba de recordar que todavía estaba aquí, que todavía era capaz de sentir. Dejé vagar mi mente. Imaginaba unos ojos que no apartaban la mirada, unas manos que no se apresuraban, una presencia que se quedaba un instante. Estaba perdida en esa necesidad silenciosa y desesperada. Entonces sentí un cambio en el aire, como si la habitación hubiera exhalado. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba Caleb de pie en la puerta, paralizado. Sus ojos oscuros estaban abiertos, no por la sorpresa, sino por algo más profundo, algo que no podía identificar. Se me cortó la respiración.
Mi mano se quedó quieta, y durante 3 interminables segundos nos quedamos mirándonos. Debería haberme movido, haberme cubierto, haber dicho algo, pero estaba paralizada, atrapada por el peso de su mirada. No, desvió la mirada, no se inmutó, y en ese momento me sentí vista, realmente vista por primera vez en años. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de vergüenza y algo eléctrico, algo vivo. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos suaves pero pausados. Ningún portazo, ninguna prisa. Solo un silencio que me envolvía dejó atrás, el espacio que dejó atrás. Me quedé allí sentada, temblando, con la piel ardiendo con el recuerdo de sus ojos. ¿Había olvidado cerrar la puerta con llave? ¿O tenía una parte de mí enterrada en lo más profundo que quería ser vista? La pregunta me asintió, aguda e implacable. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Caleb, su expresión, ni horrorizada ni crítica, sino curiosa, hambrienta, en conflicto, bajo la vergüenza. Había una chispa que no quería reconocer. Una calidez peligrosa se enroscaba en mi pecho. Me dije que no era nada, un error, un momento que se desvanecería. Pero no lo hizo. Vivía en mí, haciéndose más fuerte con cada momento de silencio. A la mañana siguiente, recorrí la casa como una extraña, preparando café, ordenando la cocina, fingiendo que todo estaba bien. Pero me temblaban las manos al verter crema en la taza. Y se me revolvía el estómago cada vez que oía el crujido de la tabla del suelo. Caleb bajó tarde, con el pelo despeinado, la expresión indescifrable. No lo mencionó, no actuó de forma diferente, pero sentí la tensión como un hilo tensado entre nosotros. Él se sentó en la encimera, revisando su teléfono, y yo me ocupé de los platos, evitando su mirada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó en voz baja. Con naturalidad, negué con la cabeza demasiado rápido, y no me traicionó. Pero cuando salió de la habitación, capté una mirada fugaz, un destello que me aceleró el pulso. Pasaron los días, e intenté ocultarlo. Evitaba a Caleb, escabulléndome a otras habitaciones cuando lo oía llegar, manteniendo conversaciones breves y seguras. Pero él no me evitaba. Empezó a aparecer más a menudo, ofreciéndose a llevar la compra, ayudándome en el jardín, sentándose más cerca que antes. Su presencia era sutil, pero constante, como un zumbido bajo la superficie de todo. A veces lo pillaba observándome, no abiertamente, solo una mirada cuando creía que yo evitaba a Caleb, no miraba. Su mirada se detuvo, suave, curiosa, y despertó algo en mí que no quería nombrar. Me dije a mí misma que era mi imaginación, que estaba proyectando mi soledad en él. Pero entonces llegó la mañana en que olí mi perfume, tenue pero inconfundible. Al pasar junto a mí en la cocina, mi corazón se paró. ¿Habría estado cerca de mis cosas? En mi habitación lo ignoré. Me dije a mí misma que no era nada. Pero la duda persistía, aguda e inquietante. Michael llegó a casa ese fin de semana y me sentí como si estuviera caminando sobre vidrio. Me abrazó con los brazos sueltos, su mente ya en otra parte. ¿Estás bien?, preguntó, frunciendo el ceño ligeramente. Asentí, forzando una sonrisa, pero me dolía el pecho por la mentira. La cena fue tranquila, solo los tres. Aunque Michael estaba con el teléfono la mitad del tiempo, Caleb y yo nos sentábamos uno frente al otro, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, se me revolvía el estómago. No decía mucho, pero su silencio se sentía pesado, cargado de cosas no dichas. Después de cenar, Michael se retiró a su oficina, y Caleb me ayudó a recoger la mesa.
Nuestras manos se rozaron al coger el mismo plato, y me quedé paralizada. El contacto me dio una sacudida. No se apartó, y por un momento nos quedamos allí parados, el aire cargado de algo que ninguno de los dos podía reconocer. Luego retrocedió, murmuró un buenas noches y me dejó sola con el corazón acelerado. El sueño comenzó poco después. No eran todas las noches, pero lo suficientemente frecuentes como para dejarme sin aliento al despertar. Mi piel se sonrojó, mi cuerpo zumbó de culpa y añoranza. En ellas, las manos de Caleb encontraron las mías. Sus ojos me sostuvieron, y el silencio entre nosotros se rompió, en algo crudo, tácito, pero comprensible. Me odiaba por ello, pero no los detuve. Me quedaba despierta, mirando al techo, dividida entre la risa que tenía y la fantasía que se avecinaba. Empecé a vestirme de forma diferente. Nada dramático. Solo suéteres más suaves. Una falda que sabía que no era la adecuada, que me ceñía las caderas. Un escote un poco más bajo de lo habitual. Me dije a mí misma que era para sentirme bien de nuevo. Pero sabía que no era así. Lo sabía por la forma en que me quedaba cuando Caleb estaba cerca. La forma en que me reía, con demasiada facilidad, ante su humor seco. La forma en que esperaba que nuestros caminos se cruzaran. Una noche, estábamos solos los dos. Michael se había ido otra vez, y llevó una tormenta. De esas que hacen que el mundo se sienta pequeño e inquieto. La lluvia azotaba las ventanas y la casa crujió bajo el peso del viento. Caleb entró. Yo estaba en la cocina lavando platos. Cuando Caleb entró, al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí. Su presencia llenaba la habitación. Lo sentí antes de verlo. El aire se movía como aquel día en la puerta. Creo que debería irme, dijo finalmente, su voz apenas por encima de la lluvia. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Me giré, agarrándome al borde del fregadero. Sus ojos eran serios, cansados, con un peso que no había visto antes. No puedo quedarme aquí, dijo. No está bien. Me acerqué, sin pensar, solo sintiendo. No te vayas, dije con la voz temblorosa. Por favor, no te vayas, me miró confundido. O tal vez no. Tal vez entendió exactamente lo que quería decir, y eso lo asustó tanto como a mí. Nos quedamos allí, a centímetros de distancia, con la tormenta rugiendo afuera. Extendí la mano hacia él, rozando su brazo, y él no se apartó. Se acercó a mí y nos abrazamos. Un abrazo que duró demasiado. Ese beso fue más que un simple consuelo. Mi cara apretada contra su pecho. Su corazón latía aceleradamente bajo mi mejilla. Debería haberlo detenido. Debería haber retrocedido, pero no lo hice. Cuando intenté apartarme, sus manos se quedaron en mi cintura, las mías en su pecho, y nuestros rostros estaban de repente demasiado cerca. Sus ojos buscaron los míos, y en ese instante, la línea que habíamos estado rodeando se disolvió. Fue un beso, suave, vacilante, pero no fue solo un beso. Fue calor, silencio, una rendición a algo que ambos habíamos estado combatiendo. Cuando terminó, ninguno de los dos habló. Salió de la cocina sin decir palabra, y me quedé allí, con la piel hormigueando, la mente hecha un desastre. Algo había sucedido, algo real, y no había vuelta atrás. Después de esa noche, el silencio regresó, pero era diferente, más afilado, más pesado, como una cuchilla. Ambos teníamos miedo de tocarnos. Caleb empezó a evitarme, a saltarse comidas, a quedarse en su habitación. Me convertí en una sombra en mi propia casa, siguiendo rutinas sin sentirlas. Quemé la cena, olvidé citas, dejé ropa húmeda en la lavadora.
Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente estaba atrapada en ese momento, recreándolo, cuestionándolo, anhelándolo. Michael notó que algo no encajaba cuando regresó. No lo dijo directamente, pero lo vi en la forma en que me observaba, como si intentara resolver un rompecabezas que no encajaba del todo. Una noche, me llamó a la habitación de Caleb. Se me encogió el estómago cuando levantó un cuaderno de bocetos, abierto por un dibujo mío. Mi rostro, suave, detallado, capturado en un momento de reflexión silenciosa. ¿Caleb hizo esto?, preguntó con un tono curioso, pero aún no sospechoso. Tragué saliva con la boca seca. No, mentí. Las palabras se me escapan con demasiada facilidad. Es mío. He estado dibujando otra vez. Arqueó una ceja, pero asintió. Está bien, dijo, pasando las páginas. No sabía que se pudiera dibujar así. Forcé una sonrisa, con el corazón latiéndome con fuerza. Y cuando se fue, sentí que las paredes se cerraban. Yo le mentí a mi marido, limpia y sin esfuerzo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no era la mujer que solía ser. Caleb se fue unos días después, diciendo que se estaba quedando con unos amigos. ¿Necesitaba espacio? No me miró al hacer la maleta, y no lo detuve. La casa se sentía más vacía sin él, el silencio castigador. Le dije a Michael que necesitaba tiempo, espacio, palabras vagas para ocultar el caos que sentía dentro de mí. Asintió como siempre, sin pelea, sin preguntas, solo apego. Y eso me dolió más que nada. La facilidad con la que me dejó ir a la deriva. Ahora me quedo despierta por las noches, preguntándome qué he hecho. Extraño ese momento con Caleb, su electricidad, cómo me hacía sentir viva. Pero me siento enferma de culpa. 2. Un peso que me pesa en las entrañas. No reconozco a la mujer en la que me he convertido, la que cruzó una línea que juró jamás tocar. Sigo esperando que el tiempo lo arregle. Que Caleb se desvanezca en un simple recuerdo. Que encuentre el camino de regreso a quien era. Pero los sueños no se han detenido. Y una parte de mí no quiere que lo hagan. Si alguna vez has sentido esa tensión entre el bien y el mal, ese anhelo por algo, ya sabes, que podría arruinarlo todo, dime, ¿qué hiciste? ¿Fue un error o una verdad que no pudiste enterrar? Comparte tu opinión abajo, porque no puedo ser la única que lo ha sentido. Y si historias como esta te golpean donde más te duele, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para Xenea, donde las verdades que ocultamos finalmente encuentran una